Hola niños, bienvenidos a la cápsula de lenguaje y comunicación. Estamos en la clase número 46 del viernes 9 de septiembre. Como pueden ver, la cápsula se trata de juzgar a un personaje. Y vamos a empezar. Entonces, análisis de personajes, propósito de la clase, analizar el actuar de un personaje. Pero hoy día vamos a hacer la actividad. Ayer yo les di un ejemplo, ¿cierto? Por medio de Room 8, ¿cierto? Ya. Antes de eso, vamos a seguir recordando esto para que les quede clarito. A medida que avanza la historia, ¿cierto? Los personajes realizan diferentes acciones y presentan diferentes actitudes. Las acciones son los actos que realizan los personajes. Para identificar estas acciones, nosotros respondemos ¿qué hizo el personaje? Quiero que se fijen en la imagen de los tres cerditos que están al lado, los tres chanchitos. Las acciones de los personajes tienen consecuencias, ¿cierto? Una consecuencia es lo que ocurre luego de haber llevado a cabo una acción o de haber tomado una decisión. Y por supuesto, las actitudes de los personajes es la disposición que tienen respecto a la situación o a la acción que ellos están cometiendo, ¿cierto? Nos revelan como parte de su personalidad. Ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? De los tres cerditos que tenían distintas personalidades, ¿cierto? Dos eran menos trabajadores que el hermano mayor, que era el más trabajador y el más preocupado y responsable, porque sabía y había identificado, digamos, el peligro, ¿cierto? Entonces, los otros dos cerditos no lo hicieron, ¿cierto? Y construyeron casas que fueran rápidas, ¿cierto? De elaborar y poder jugar, hacer otras actividades. En cambio, lo otro fue más minucioso, se demoró más, pero su casa era mucho más segura. ¿Ya? Entonces podemos identificar distintos rasgos de personalidad, como en el chanchito mayor, la responsabilidad, ¿cierto? El ser minucioso, ser más preocupado, etcétera. En cambio de los otros dos, que eran menos minuciosos, ¿cierto? Más despreocupados, y así sucesivamente. Entonces las acciones llevaron a una consecuencia, ¿cierto? Que el lobo destruyó las casas de los dos chanchitos menores y la del chanchito mayor no lo pudo hacer porque el trabajo que había hecho era mucho más detallista, con más detalles, ¿cierto? Ya. Ayer vimos entonces el cortometraje Room 8, ¿cierto? Que era un cortometraje surrealista, ¿cierto? Que tenía mucho simbolismo y nosotros lo logramos analizar. Habían algunos niños que me decían que los tenía como muy confundidos el cortometraje, lo cual es muy bueno porque eso les sirve más allá, ¿cierto? Poder pensar, poder analizar lo que nosotros estamos viendo. Ya bueno, ahí está, este cortometraje fue producido en el año 2013, se estrenó el 2014, ya, y está ambientado en esta prisión rusa, ¿cierto? De la época soviética, que hablaba acerca de una caja roja que el personaje principal le causó curiosidad, ¿cierto? Al principio, y después con su actitud desafiante, abrió esta caja y se dio cuenta de lo que había ahí. Nosotros analizamos los rasgos de la personalidad de este personaje y nos descubrimos que era ambicioso, ¿cierto? Que era un poco inmoral, que era pernicioso, que era irreflexivo, ¿cierto? Soberbio. Y nos dimos cuenta de que lo que le pasó llevó por la consecuencia de sus actos, ¿cierto? Y también nos dimos cuenta de que este otro personaje, que era como el antagónico ahí, ¿cierto? Que era este otro que estaba en la celda, ¿cierto? Que no le advirtió del peligro porque al parecer estaba confabulado con los carceleros. ¿Ya? Entonces, nosotros hicimos un juicio a este personaje descubriendo los calificativos negativos y, bueno, y algunos que podríamos llamar positivos referente a él. Hoy día, la actividad consiste en que ustedes van a juzgar un personaje. Yo tengo el ejemplo, ¿ya? Y voy a ir explicando lo que ustedes tienen que ir haciendo. Yo elegí a Angélica de Rugrats, ¿ya? Angélica es una niña de 3 años, es la prima de Tommy y Dil,
e hija de Drew y Charlotte Pickles. Ella es una consentida por sus padres y regularmente muy mala con los bebés, pero a menudo hace algo bueno por ellos. Tiene cabello rubio, corto, peinado con 2 coletas atadas con moños morados, ¿cierto? Un vestido morado con una camiseta anaranjada y medias con lunares. Ella puede hablar y entender tanto a los bebés como los adultos, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es cogen el personaje y lo explican, lo presentan. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde es? ¿De dónde pertenece? ¿Cuál es su función en el lugar que está ocupando, ya sea en una serie, en una película o en un libro? Ya, yo sigo acá hablando de ella. Es hija única, ¿ya? Como resultado se ha convertido en una niña muy malcriada, cuyos padres complacen todas las necesidades y le dan todo lo que quiere sin cesar. Sus padres, Drew y Charlotte, ¿cierto? Casi nunca están a su alrededor debido a sus puestos de trabajo, que a su vez puede significar que sus padres son un poco negligentes porque se despreocupan un poco de Angélica, pero también rara vez la castigan o la disciplinan. Ya, sus padres tienen una buena situación económica que se utiliza para comprar sus juguetes muy costosos, fiestas de cumpleaños, etc. Y a pesar de su ternura y belleza, ella gime y llora para conseguir lo que quiere, perdón, y tiene una voz más que quejumbrosa. Ya, esta es Angélica, ¿cierto? Pickles, mi personaje, el que escogí yo. Entonces yo la presenté con todas sus características, todo. Luego, ¿qué hago? Planteo una pregunta, cualquiera, la que yo quiero plantear. Y me digo, Angélica, ¿es buena o mala niña? Esa es mi pregunta acerca de mi personaje. Y ahora yo paso a juzgar. Saco los positivo y lo negativo. Por ejemplo, yo de positivo puse que era valiente, tierna cuando quiere, condicional, ¿cierto? O sea, y de haber puesto incondicional con su familia, perdón, me equivoqué, ¿ya? Y de negativo puse que era consentida, mimada, llorona, caprichosa y un poco enojona, ¿cierto? Luego de ver los factores positivos, negativos y lo que yo averigüé de este personaje, me puedo responder la pregunta: ¿Angélica es buena o mala niña? De acuerdo a mi criterio y a mi valoración, yo puse que Angélica no es ni buena ni mala, ¿cierto? Es una niña. Lo que es la que es criada por adultos, los cuales tienen el deber de corregir y enmendar su comportamiento y guiarla por lo mejor posible para una vida adulta. O sea que yo no la puedo juzgar con que Angélica es buena o Angélica es mala, sino que Angélica es una niña, por lo tanto hay que ayudarla, ¿cierto? Y guiarla en su comportamiento. Si tiene padres que no la disciplinan, ¿cierto? No es culpa de Angélica, es culpa de los padres. ¿Ya? Entonces, de esto trata el trabajo. Vamos a seguir las instrucciones. Primero, entonces, escogemos nuestro personaje. Luego, contamos brevemente sobre él. ¿Quién es? Porque a lo mejor yo no lo voy a conocer cuando les lea la tarea, entonces yo necesito que ustedes me lo presenten. ¿De acuerdo? Luego vamos a plantear una pregunta acerca de ese personaje. Puede ser la pregunta que sea, pero es una pregunta para juzgar su personalidad de acuerdo a lo que nosotros hablamos acerca de él, ¿cierto? Luego colocamos calificativos, o sea, adjetivos calificativos, tanto positivos y negativos. Y por último, respondemos la pregunta que tú hiciste, haciendo tu propia conclusión. A lo mejor yo voy a tener una conclusión diferente a la tuya, pero yo quiero conocer la tuya. ¿Qué concluiste tú después de ver los factores positivos y negativos de tu personaje y de acuerdo a tu pregunta? ¿Ya? Y luego que hagan la tarea completa, la suben a Classroom. Esto es una evaluación formativa. Es muy importante que ustedes la respondan, porque así yo voy a saber cómo van en sus aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, por favor, háganlo. Y por último,
recordar entonces que en septiembre, el jueves 30, es la evaluación del asesinato de la profesora de lengua de Jordi Sierra y Fabra, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar un poco del autor, de cómo llegó a escribir libros, etcétera, contexto de producción, clases anterior a la prueba. Octubre. La evaluación sumativa es el jueves 14 del 10, que vamos a evaluar personajes, acción-consecuencia, los ambientes psicológicos, físico y social, juicio de personaje, o sea, que yo puedo decir, presentar un personaje, por ejemplo, en la prueba y decirle qué piensan ustedes de ese personaje, comprensión de lectura, etcétera, ¿ya? Lo más probable es que ponga un corto, un video, en donde ustedes puedan también explayarse en la evaluación. Y obviamente seguir haciendo sus evaluaciones formativas, que son muy importantes para saber cómo van. Y ahí está. Adiós. Les deseo una semana de descanso, que tengan mucha energía, ¿cierto? Para volver así para la última patita, como se dice, y que lo pasen muy, pero muy bien. Que coman rico, que disfruten en familia y cuidarse. Sin olvidar cuidarse. Los quiero así, un montón, un montón, un montón. Nos vemos de vuelta del receso educativo. Adiós.